Hola, soy Lina Carrascal. Soy mamá por adopción. Y estas son las historias de familias adoptivas diferentes a la mía. Yo me alteré mucho y yo le dije, señora, por favor, no nos moleste más. Somos una familia constituida de la forma que nosotros queremos. Es legal aquí y en Inglaterra lo que nosotros estamos haciendo. Por favor, déjenos tranquilos. Llegamos, la señora se baja de primera y empieza a gritar como una loca. Allá están, no los dejen escapar, allá están, no sé qué. Había 3 carros de golf de policía y 15 militares armados con unas metralletas, la cosa más miedosa del mundo. La disculpa del señor del ferry es que en esa zona del país se roban muchos niños, entonces que querían descartar que nosotros nos hubiéramos robado a Daniel. Este es el episodio número 25. Y hoy van a escuchar la historia de una familia por adopción homoparental. 2 hombres. Andrés, quien nos cuenta su historia, colombiano, y James, su esposo inglés. Originalmente pensé que por vivir en Londres y por haber hecho su proceso de adopción allá, esta historia no iba a contener mucha información con la que una familia homoparental, considerando adoptar o habiendo adoptado en Latinoamérica, pudiera relacionarse o encontrar respuestas. Generalmente las dudas giran alrededor de si una pareja del mismo género puede adoptar desde el punto de vista legal, de cómo vive una familia en la que hay 2 mamás o 2 papás un proceso de adopción, y cómo es su día a día en sociedades como la nuestra, donde ese tipo de familias son poco comunes. Pues, ¡oh sorpresa! La historia de Andrés y su familia homoparental adoptiva, aunque se conformó y viven en Londres, es muy relevante para personas en Latinoamérica. Y cuando terminen de escuchar este episodio, van a entender por qué. Yo nací en Colombia y viví en Colombia hasta que tenía 29 años, 30 años. Y aunque siempre me identifiqué como gay y el proceso de salir del closet no fue tan traumático como puede ser para otras personas, desde muy pequeño me di cuenta de eso y a los 20 años hablé con mis papás y aunque fue duro al principio, como que al final lo aceptaron e incluso socialmente hubo bastante aceptación y de mi familia y amigos y fue un proceso relativamente sencillo. Yo nunca me pregunté ni me planteé la posibilidad de ser papá simplemente porque era gay, porque yo decía, en Colombia no se pueden tener hijos como familia homosexual, en ese momento, ahora sí, pero en ese momento no se podía. Entonces era algo que yo ni siquiera me planteaba, o sea, no, yo partía de la base, no es posible, entonces pues simplemente no lo puedo hacer y no lo voy a hacer. Para poner en contexto el inicio de la historia de Andrés, debo recordarles que en Colombia la adopción homoparental conjunta se permitió en todo su territorio en noviembre del 2015, hace solo 7 años, y 6 meses después, en abril del 2016, fue aprobado el matrimonio entre parejas del mismo género. Cuando me vine a vivir a Londres, aquí la adopción ya había sido aprobada, no solo el matrimonio de parejas gay, pero también la adopción. Y muy rápido, o sea, te digo 2 o 3 años después de estar acá, ya llevo 12, empecé a plantearme la idea y a sentir que, bueno, o sea, sí puedo ser papá, en este país es posible. No conocía ninguna familia gay, no había visto nunca absolutamente nada, nada, de nada, de nada. Pero empecé con esa duda de, bueno, yo sí podría ser papá acá, aquí sí es normal y es aceptado y la sociedad me lo permite. Entonces, ¿por qué no? Él se había ido de Colombia a Londres con una pareja, pero esa persona tenía claro que no quería ser papá. Y entonces, a pesar de que hubo otras diferencias, el deseo de Andrés de sí serlo, Fue una de las razones por las que finalmente rompimos. Entonces, después de romper esa relación, conocí a otra persona, a James, que es mi esposo ahora, y James, contrario a mí, él es inglés y de pronto porque creció acá en una sociedad un poco más abierta desde hace mucho más tiempo que en Colombia, él siempre había querido ser papá y siempre se había planteado como esa posibilidad. Entonces, cuando nos conocemos, decidimos pues, ya estar juntos, decidimos casarnos, muy desde el principio, desde el noviazgo, había ya conversaciones en que definitivamente queríamos ser papás. Después de un tiempo de habernos casado, comenzamos a buscar opciones para ver cómo se podía ser papá. Y aquí hay un network muy, muy importante, una red grandísima que se llama New Family Social, que agrupa familias LGBT que tienen o hijos en adopción o como hogares sustitutos, lo que se llama en inglés fostering. Entonces,
nos conectamos con esa organización y esa organización nos contó de una feria se llama Feria para Ser Padres Alternativos. Entonces fuimos a la feria y principalmente había dos campos muy grandes, uno en adopción y otro en vientre de subrogado, exactamente. Entonces fue muy rápido que nos inclinamos hacia la adopción, sin tener nada en contra de un vientre subrogado y las personas que las hacen eso lo admiramos, lo respetamos demás. No tuvimos un feeling muy cercano con esa situación, no sé, porque no sé, nos recibieron y decían como, sí, miren, y pueden escoger el color de los ojos y el color de la piel y el color de esto y el color de lo otro. Nos pareció un poco natural, o sea, yo me sentí más que me estaban ofreciendo comprar una casa, un carro, algo que yo podía decidir como la forma, el tamaño, todo, y no como estábamos hablando de seres humanos. Desde nuestro punto de vista muy personal, nos llamó mucho más el tema de la adopción. Cuando hablamos de la adopción, las razones de la adopción, qué pasa con los niños que están disponibles para adopción, cómo es el proceso, hubo una afinidad natural inmediata hacia eso. Y creo que desde ese momento decidimos, no queremos hacer vientre subrogado, lo nuestro es la adopción. Y ahí empezamos a investigar, nos hicimos miembros de esa red New Family Social de la que te hablé, empezamos a ir a reuniones mensuales con ellos, las reuniones eran maravillosas porque es reunirse un sábado en un parque aquí en Londres y vas y ves las familias, primera vez que veíamos niños adoptados por papás gays, cómo en la realidad funcionaban y demás. Ellos hacen un evento cada verano en el campo y entonces ofrecimos ser voluntarios por 2 años para ese camping y eso fue maravilloso también porque había como unas 150 familias LGBT con niños y demás y fue muy, muy enriquecedora la experiencia. Incluso se nos quitaron a nosotros prejuicios que podíamos tener de nuestra infancia, la forma como nos educaron. Tanto la sociedad te reprime tantas cosas que ahí te van quedando ese discurso de que sí, yo de pronto es que yo no puedo ser papá porque yo no le puedo ofrecer una mamá a este niño o algo así. Yendo a eso, viendo el network, además ese network que es como de 6.000 familias en el Reino Unido, nos dimos cuenta de que sí, que eso era lo que queríamos hacer y entendimos que ese era el camino. Y luego empezamos a hablar con familias de dónde habían hecho el proceso. Aquí el proceso es muy rápido, de hecho. Tiene algunas diferencias con el colombiano, pero en muchas cosas se parecen también. Y escogimos una autoridad local dentro de Londres que nos habían dicho que varias parejas gays habían dicho que les había ido muy bien con el proceso allá, así que empezamos el proceso y en total se demoró 12 meses. O sea, yo siempre digo, cuando me preguntan, yo digo, eso fue como un embarazo, que uno planea 12 meses más o menos, a los 12 meses nuestro hijo estaba viviendo con nosotros. Y fue un proceso muy lindo, es decir, desde todo punto de vista es un proceso intenso. La investigación que hacen de ti, de tu familia, de tu pasado, de tu estabilidad psicológica y mental, de todo eso. No sé cómo es en otros países, pero aquí es muy, muy intensa y van en mucho detalle a todo y le ponen muchísimo cuidado a todo. Hay muchos talleres de entrenamiento que te cuestionan, que te plantean la realidad tal como es, te dicen, miren, los niños pueden venir con este y ese problema, pero al final te muestran que son seres humanos que necesitan apoyo y ayuda de alguien y pues que ahí vas a estar tú y tú también con tus problemas y con tu pasado y con todo, pues vas a hacer lo posible por ser el mejor padre para esos niños. Así o más clara. La tiene clarísima. Yo mejor me vuelvo a callar. Una vez terminamos todas las entrevistas y todo y nos aprobaron, aquí hay 2 paneles de aprobación, un primer panel de aprobación como adoptante y una vez te aprueban como adoptante vas al panel de aprobación para el niño específico que te asignan. Generalmente son procesos separados, es decir, generalmente primero te aprueban como adoptante y después empiezan a buscar. Aquí el criterio está centrado en el niño o la niña y buscan unos padres adecuados para ese niño y esa niña. Tuvimos mucha suerte porque la trabajadora social que trabajó con nosotros también era la trabajadora social que tenía que buscar una familia para nuestro hijo. Entonces, ella incluso antes de que nosotros nos aprobaran como adoptantes, una vez habíamos concluido el proceso, nos buscó y nos dijo, tengo que hablar urgentemente con ustedes. Ya el panel de aprobación era como en 2 semanas y vino a nuestra casa así súper rápido, nos mostró una foto en blanco y negro de Daniel a los 7 meses y nos dijo, este es Daniel,
este es el perfil, esta es la información que puedo compartir con ustedes, necesito que el lunes me avisen si quieren o no que sigamos adelante con él. Y no sé, o sea, eso es un sentimiento, yo no sé cómo lo han vivido otras familias, pero uno cuando ve la foto, uno inmediatamente siente que o eso no es y nosotros sentimos que no nos tomó mucho tiempo tomar la decisión. El lunes la llamamos, le decimos sí, queremos seguir para adelante. Y a los 2 meses ya Daniel estaba viviendo con nosotros. O sea, Daniel se vino a vivir con nosotros cuando tenía 11 meses. Y ha sido fantástico. A pesar de que algunas cosas son diferentes a nuestro proceso en México y a los procesos de los que he sabido en Colombia, como por ejemplo que la trabajadora social venga a tu casa prácticamente a hacerte una propuesta de adopción, eso aquí en México, al menos con el DIF, ocurre de una manera muy protocolaria en las oficinas de la autoridad y es la subprocuradora de la defensa del menor, que está incluso por encima del coordinador de adopciones de su zona, quien te presenta una propuesta. Es quien te presenta un niño o una niña para que consideres adoptarlo. Jamás la trabajadora social. Pero yo oí a Andrés y me lo podía imaginar todo perfecto, porque vi la serie de Apple TV que se llama Trying, que supongo que en español se traduce intentando, que es una comedia inglesa justamente, que gira alrededor de la adopción y que ocurre en Londres. Así que él me contaba y yo veía tal cual las escenas en mi mente de la feria donde ves a las familias en un parque en Londres divino, del panel de aprobación, de la trabajadora social corriendo para llegar a la casa toda mojada, de cuando la trabajadora social tocaba el timbre y ellos estaban con el apartamento patas arriba, todo, yo me lo imaginaba perfecto. ¿Cómo es en México la entrega? Porque aquí es muy lindo hacer un proceso de introducción muy largo. O sea, son mínimo 9 días, con Daniel fueron 9 días. Entonces, el primer día que nosotros lo vimos a él, fuimos a la casa donde él vivía y pasamos 2 horas con él, que fue hermoso porque además yo era de 10 a 12 de la mañana y a las 11 de la mañana se durmió en mis brazos. Y ya el resto de la visita fue yo tirado en el sofá y con Daniel aquí dormido en mi pecho. Y después al siguiente día fuimos mediodía. Después al siguiente día pasamos el día entero. Después al siguiente día pasamos el día entero y nos lo llevamos a pasear cerca ya nosotros. Después no sé, después en algún momento la mujer con la familia con la que lo traen acá y pasa un rato acá y conoce su cuarto y no sé qué. Al siguiente día ya ella viene, lo deja, se va, pero vuelve por él y se lo lleva por la noche hasta que después de todo eso al final tú vas una mañana y te lo traes. ¿Cuál ha sido la reacción de la familia? Han habido todo tipo de reacciones, pero yo creo que como hay un niño involucrado y la gente tiene cierta afinidad hacia los niños y cierta ternura, especialmente las mujeres de la familia han reaccionado extremadamente bien. Es decir, ha habido total apoyo desafortunadamente mi papá y mi mamá ya murieron, pero mi hermana, por ejemplo, que es una persona muy cercana para mí, ha sido un apoyo fundamental desde el primer día, cuando le conté que queríamos adoptar y demás, incluso de pronto ella misma y su familia teniendo reservas acerca de sí, ¿será que eso es lo correcto? ¿Será que no? ¿Será que es lo óptimo? ¿Será que no es lo óptimo? Han apoyado todo el proceso a ojo cerrado. Ya la familia más extendida de tíos y tías y demás, sé porque otros me han contado que en particular los tíos hombres mayores de la familia han tenido muchas reservas frente al tema, ¿no? Como que les parece que no es lo correcto. No sé cuáles son los temores, la verdad. No sé si que sea porque les va en contra de lo que la Iglesia Católica dice, porque va en contra de lo que ellos piensan que es la naturaleza, porque va en contra de sus principios, porque piensan que ser gay es malo y entonces si un niño tiene dos papás gays va a ser gay y en caso de que sea gay va a ser malo también, lo cual es completamente falso. No, es falso que un niño por tener dos papás gays vaya a ser gay, no es cierto. Y es falso de que si termina siendo gay sea algo malo, pues tampoco, porque sería pensar que nuestra propia vida es algo malo. Entonces, ha sido un proceso, yo creo que, es decir, tener la distancia de vivir en Inglaterra nos ayuda porque las visitas que hacemos a Colombia son ocasionales, no estamos como invadiendo la rutina de nadie, no estamos como que todo el mundo todo el día tiene que ver a la familia gay, la familia gay, la familia gay. Porque pues no viven ahí. El chiquito no va al colegio, no están ahí todos los fines de semana conviviendo. Pero el recibimiento ha sido fantástico, es decir, por lo menos nadie de frente ha sido capaz de decirme a mí absolutamente nada en contra de ser un papá homoparental.
nadie, absolutamente nadie. Y por el contrario, Daniel es un niño súper encantador, súper simpático, que disfruta la vida en cada segundo y entonces incluso cuando hemos estado en reuniones familiares grandes, hemos pasado un par de navidades en Colombia y hemos estado con familia extendida, la conclusión que la gente llega y dice sin haber tenido ningún tipo de prejuicio o algo así, dicen, wow, pero es que este niño se ve más feliz que cualquier otro niño y se ve como llegando a conclusiones ellos mismos en voz alta de realmente no hay ningún problema, o sea, está absolutamente bien y no hay un lío aquí de que le falta la mamá o que tiene dos papás o que eso, que lo otro. Yo creo que eso todo se ha demostrado a través de la misma experiencia de lo que estamos demostrando y de lo que les estamos enseñando a las personas. Porque no hay nada como ver la situación, pasar tiempo con una familia, entre comillas, diferente, para romper mitos y conocer la realidad. Tumbar ideas que, como dice Andrés, nacen de prejuicios, creencias erróneas que nos han sembrado por años y que están allí, inconscientes. Con Daniel, desde que lo adoptamos, hemos viajado bastante. Primero porque aquí en Inglaterra cuando adoptas tienes las mismas leyes y beneficios de una mamá cuando da luz. Entonces yo tuve un año de licencia de adopción tan pronto cuando Daniel llegó acá y James, mi esposo, se tomó un año sabático. Entonces tuvimos ese año los tres como para estar juntos, para hacer todo el bonding y para todo eso. Entonces nos fuimos a viajar a la India y a Nepal. Fuimos primero a Colombia, pasamos felices en Colombia como unos 3 meses, luego nos fuimos a la India y a Nepal y incluso la India siendo mucho más conservador que Colombia, el recibimiento fue espectacular, la gente súper simpática, igual en Nepal. Pero ser diferente siempre causa fricción y realmente su familia, social y culturalmente, sobre todo en Latinoamérica o países muy conservadores, es una rareza e incluso es una situación rechazada, de manera que Andrés mismo lo reconoce. No ha sido fácil. Por ejemplo, cuando estábamos cruzando la frontera de Nepal a la India, íbamos por carro y nos paró la autoridad de Nepal y entonces pues nos vio a los tres, el niño, no sé qué, y el man pregunta como, ¿y el niño de quién es? Entonces le dijimos, es un niño adoptado y nosotros somos los papás. Entonces nos miró a los dos y como les dijo, ¿y tienen algún certificado? Porque la relación de ustedes no es normal y no es reconocida aquí en Nepal. Entonces, si ustedes no tienen algo para demostrar, el niño no puede salir del país. Afortunadamente teníamos todos los papeles, el certificado de adopción, se lo mostramos y el señor yo creo que obró desde sus prejuicios, ¿no? Al final vio que era una adopción en Inglaterra, que los tres teníamos pasaporte inglés y demás, nos dejó seguir, pero yo creo que obró desde sus propios prejuicios personales y eso es lo que muchas veces lleva a la gente a actuar de una forma que no es la adecuada. Luego en México tuvieron otro episodio, pero este sí es como de película, literal. Estuvimos visitando México el año pasado por 8 semanas y estuvimos en muchas partes. En todas partes nos fue muy bien, o en la mayoría de partes nos fue muy bien, sobre todo en la Ciudad de México no tuvimos ningún problema de ningún tipo, pero sí tuvimos un inconveniente en Yucatán cuando estábamos cruzando a la isla Holbox, estábamos cruzando en el ferry y antes de abordar el ferry habíamos tomado un taxi desde Cancún hasta, no me acuerdo cómo se llama esa ciudad súper pequeña para cruzar a la isla Holbox y habíamos pasado 2 horas en un carro, íbamos con aire acondicionado, Daniel se quedó dormido y cuando llegamos a ese puerto se despertó desubicado, malhumorado, salimos de afuera y eran como 40 grados, húmedo todo, entonces él se puso a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Mientras estábamos esperando a que llegara el ferry, Daniel seguía llorando y llorando y llorando, entonces yo le dije, James, ten a Daniel un segundo, yo voy a ir al supermercado, le voy a comprar algo para que tome, algo para que coma, a ver si se tranquiliza. Fui al supermercado, cuando salgo, había una señora, pues, se veía normal, o sea, ella era una turista que estaba tomando el ferry para ir a pasar sus vacaciones en Isla Holbox, de unos 65 años, mexicana, y empieza a preguntarnos, ¿dónde está la mamá? ¿Dónde está la mamá? Y entonces James ya le había explicado que era un niño adoptado y que tenía dos papás. Entonces la señora, no contenta con esa respuesta, le preguntó a Daniel, ¿cuál es tu nombre? Entonces le dice Daniel, dime dónde está tu mamá, quiero saber dónde está tu mamá. Daniel, entre que estaba estresado, llorando, se puso a llorar más y más y más porque, ¿cómo es esta señora preguntándome por mi mamá? El hecho es que yo me alteré mucho y yo le dije, señora, por favor, no nos moleste más, somos una familia,
constituida de la forma que nosotros queremos, es legal aquí y en Inglaterra lo que nosotros estamos haciendo, por favor, déjenos tranquilos. La señora, no contenta con esa respuesta, habló con la gente del ferry y nos denunció de alguna forma. Entonces nos montamos al ferry, ella iba en el piso de abajo, nosotros en el piso de arriba del ferry, el cruce es muy rápido, son como 15 minutos. A la mitad del cruce viene un personal del ferry y me dice, ay, usted habla español, ¿no es cierto? Yo le dije, sí. Me dijo, no, es que imagínese, pues la señora está muy molesta y entonces nos tocó llamar a la policía y es posible que cuando lleguemos al otro lado, en la isla Holbox, vaya a estar la policía esperándolos, pero pues no hay ningún problema. Ustedes muestren sus papeles, sus pasaportes, no sé. Llegamos al otro lado y te juro que es como si te imaginas una película como que acabas de asesinar a alguien en el ferry y llegó la policía a esperarte al otro lado para detenerte por ser un delincuente. Había, en la isla Holbox no hay carros, entonces había 3 carros de golf de policía y 15 militares armados con unas metralletas, la cosa más miedosa del mundo. Llegamos, la señora se baja de primera y empieza a gritar como una loca, allá están, no los dejen escapar, allá están, no sé qué. La disculpa del señor del ferry es que en esa zona del país se roban muchos niños, entonces que querían descartar que nosotros nos hubiéramos robado a Daniel. La señora obviamente tenía prejuicios morales porque además, porque la señora le gritaba a Daniel, ¿dónde está tu mamá? Es que yo sé que ese niño está llorando porque no tiene una mamá, porque yo soy madre de 3 hijos y un niño. Y entonces yo dije, Dios mío, o sea, el primer niño que llora según ella a los 3 años, los niños no lloran si tienen una mamá según esta mujer, no hacen pataletas según esta mujer, o sea, es porque somos gays que está haciendo una pataleta. Me pareció muy raro, pero yo decía, wow, eso sí, pues esto va en contra del desarrollo de los niños y la psicología, o sea, pataletas todos tienen, pero pareciera que entonces que porque somos gays nos están juzgando con unos estándares más altos, y entonces porque no tiene una mamá, tiene una pataleta, o sea, wow. Su convicción es que ella era mamá de 3 hijos y que ella sabía que el niño estaba llorando porque no tenía una mamá, o sea, no sé qué experiencia ella tuvo como mamá y la admiro si es que sus hijos nunca lloraron, porque no le creo, pero yo entiendo que me imagino ella estaba viniendo de sus prejuicios conservadores, seguramente religiosos, quién sabe de dónde los tenía, y por eso nos juzgaba. El hecho es que llegamos, la policía nos espera, inmediatamente, afortunadamente soy abogado, entonces yo les dije, miren, los 3 somos ciudadanos británicos, cualquier cosa que ustedes vayan a hacer hay que llamar al consulado y a la embajada británica en la Ciudad de México inmediatamente, porque ustedes están haciendo un acto de discriminación, esto es ilegal en Inglaterra y en este país, así que aténganse a las consecuencias. No, 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 tranquilo, es un procedimiento, no sé qué. O sea, como que se dieron cuenta que, wow, estamos como en un terreno como peligroso, los policías pensaron, esto no está tan fácil como pensamos. El hecho es que nos montaron a ese carro con nuestras maletas, con todo, y nos llevaron a la estación de policía. Nos llevaron a un salón por allá abajo, escondido, sin ventanas, y me preguntan, ¿quiere que Daniel y James salgan mientras hablamos? Y yo le dije, sí, por favor, que salgan ya mismo. Entonces lo sacaron, Daniel seguía llorando, pero estaba muy apegado a nosotros. Entonces fue obvio para ellos que no, ni nos lo habíamos robado ni nada, él estaba buscando protección en nosotros. Conociendo cómo son las cosas en América Latina, en ese momento yo pensé que me iban a pedir plata y extorsionar. Porque yo dije, los sacaron a ellos, yo creo que me van a pedir plata. Y entonces yo, antes de que ellos empezaran a decir cualquier cosa, les dije, como les conté, somos ciudadanos británicos los 3, pero esa no es la única información que ustedes tienen que saber. Yo soy abogado, trabajo por un despacho internacional de abogados, es el más grande despacho de los Estados Unidos y tenemos oficina en la Ciudad de México. Entonces, cualquier cosa que ustedes hagan o digan, llamamos a la embajada británica y llamamos a los abogados míos en la Ciudad de México. Ay, no, señor, ¿cómo así? Usted, un abogado, no, súper respetado, no, usted mucho más educado que nosotros. No hay ningún problema, esto solamente era un proceso de rutina, simplemente vamos a hacer una anotación y si usted quiere poner una denuncia en contra de esa señora por discriminación, vaya a la fiscalía tal y haga esto y haga lo otro. No, y de hecho, no, váyase, y todo se aclaró. Fue una cosa de media hora, pero nos causó un trauma espantoso por muchas razones. Primero, por el susto de la policía en América Latina. Uno nunca sabe cuándo van a pasar las líneas, si termina uno en un calabozo, nos quitan al niño o quién sabe qué haga. Lo segundo, que la señora se sintiera no solo con el derecho de pensar, porque mucha gente nos puede ver en la calle y puede pensar lo que quiera. Yo respeto la libertad de la gente de pensar lo que quiera, pero que se sienta con el derecho de
acercarse a nosotros, cuestionarnos y después cuestionar al niño nos dejó un trauma. Y lo tercero, lo que te decía de los estándares, de pareciera que porque somos una familia gay, entonces nuestros estándares son más altos. Entonces, por ser gays, si el niño llora, entonces es culpa de que tiene papás gays y no tiene mamá. Si un niño, como todos los demás niños de 3 años de la humanidad, lloran normalmente en la calle, sí, está haciendo una pataleta. Pero el de nosotros no es la pataleta, sino que entonces tiene papás gays y no tiene una mamá. Nos dejó súper traumatizados. De hecho, toda la estadía en la isla Holbox, a pesar de ser hermosa y todo lo demás, estábamos muertos del miedo. Cada vez que el niño lloraba por cualquier cosa, ya decíamos, ya van a llamar al policía y van a decir que este niño se lo robaron o que no tiene mamá o quién sabe qué. Yo también habría quedado mal. Qué escena tan espantosa, sobre todo para el niño, con esa sensibilidad tan grande que tienen los niños, que leen incluso nuestra energía, nuestro estado de ánimo. Debió haber sentido un miedo y una confusión tremenda. ¿No? Y Daniel entiende perfectamente que él tiene dos papás y que él tiene una mamá, pero que es mamá biológica y que no lo pudo cuidar. O sea, él tiene todo eso muy claro. Pero si alguien viene a cuestionarte eso, él puede empezar a fabricar una idea en su cabeza, ve, pero sí, tal vez yo de pronto había estado mejor con mi mamá biológica, porque entonces de pronto, o sea, no sé qué habrá pasado por su cabeza y esperemos que eso no le haya causado un trauma mayor. Son los únicos dos inconvenientes que hemos tenido donde públicamente alguien nos cuestiona. Por el contrario, incluso entrando a la India en Delhi, entrando a Colombia, las autoridades de inmigración son, ay, qué familia tan linda, ay, qué niño tan privilegiado, ay, qué buena cosa. Nunca hemos tenido otro inconveniente, pero están esas situaciones que es cuando yo pienso que son las personas viniendo desde su homofobia y desde sus principios, se sienten con la autoridad y con el derecho de cuestionar nuestra familia. Y pues Daniel va a tener que enfrentarse a eso toda su vida, ¿no? Y es una realidad. Le conté a Andrés lo que dice el doctor Mahatma Sánchez, médico especializado en neurociencias del comportamiento, a quien escucharon por primera vez en el episodio número 17, que se llama Soy papá soltero y por adopción. Mahatma dice: hemos visto que de manera evolutiva pareciera que nuestro cerebro ya tiene ciertos condicionamientos desde su genética, como esa necesidad de identificarse, de generar una identidad a través de estas figuras, la figura materna y paterna. Aclarando que si esas dos figuras no las tiene en casa, el niño tiende a buscarlas en la familia extendida, con una tía, una abuela o en el colegio, con una profesora, con personas que le generen confianza y con quienes pueda establecer un vínculo. Al respecto, Andrés me cuenta que su hijo efectivamente tiene roles femeninos. Tiene a las profesoras, tiene una relación estupenda con mis sobrinas y con mi hermana y con la abuela, la mamá de James también. Pero en el día a día dentro de la casa, no es que yo me vista de mujer o James se tenga que vestir de mujer para que Daniel tenga eso. Simplemente nos complementamos todos y es una familia donde yo creo que Daniel va a aprender por lo menos que cada uno puede aportar desde donde más sabe y donde más puede y no necesariamente asociado a un género o a un sexo. Entonces una persona debe hacer esto o debe hacer lo otro. Mahatma afirma que esa búsqueda de una figura paterna y una figura materna se explica por factores biológicos, por una cuestión evolutiva del cerebro. Pero menciona que el cerebro también es social, y entonces ante el surgimiento de estos nuevos modelos familiares, que además son muy recientes comparados con el modelo que ha prevalecido miles de años en nuestra evolución, de papá proveedor, cazador y mamá cuidadora de la progenie, de la descendencia, pues no sabemos cómo puedan ir cambiando estas teorías. La verdad es que la neurociencia como tal va creciendo, va entendiendo y va modificando también sus creencias conforme se va profundizando en los temas. Pues ahorita te digo lo que ahorita sabemos. Vamos a ver lo que los estudios después nos van a ir arrojando. Es decir, yo pienso que también hay una parte de machismo. No estoy cuestionando la neurociencia y me imagino que habrá explicaciones científicas alrededor de eso. Pero siente que en la mayoría de los casos, las impugnaciones de la gente nacen de prejuicios personales, sociales y culturales, no científicos. Y justo también habla de esos esquemas familiares tradicionales que han dado origen a esas creencias, pero que son esquemas que han venido cambiando.
muchos de los prejuicios de personas que no tengan esa calificación están alrededor de cómo por lo menos me criaron a mí y el ejemplo que yo vi en mi casa, y era que mi mamá estaba pendiente y mi mamá me cocinaba y mi mamá me daba el afecto y mi mamá no sé qué, y el papá siempre como que tiene un rol distinto de que no se involucra, no hace nada, no da tetero, no da nada. Eso todo ha cambiado, pero hay muchos esquemas sociales que se mantienen así. Entonces se tiene como, claro, tú eres mujer, entonces tú eres la que tienes que cocinar, tú tienes que limpiar la casa, tú cuidas al niño. Si el niño se levanta por la noche, entonces es la mamá la que se despierta. Cuando estás en una familia homoparental, pues simplemente esos roles los tiene que asumir alguien, ¿no? Entonces yo soy el que principalmente cocino en la casa, pero es porque a mí me gusta cocinar y me entretiene cocinar, y Daniel ya tendrá una asociación de que yo soy el que cocino y le doy la comida y le doy ese apoyo ahí. James es psicólogo clínico y tiene una cantidad de experiencia en cómo jugar y cómo relacionarse con el niño. Entonces y el niño, naturalmente tú vas viendo cuando Daniel quiere ciertas necesidades, él viene a mí, o si tiene otras necesidades va donde James. Y es lo que nos pasa a todos con el papá o la mamá. Como te dije, está, por ejemplo, esa red de apoyo New Family Social, tiene una cantidad de estudios y de cosas muy interesantes, y ellos ya son un network o una fundación de más de 6,000 familias. Entonces aquí sí hay ya casos de niños que han crecido y se han desarrollado, y no, es decir, y están más que demostrado que han tenido cero impacto. Es decir, habrían tenido una vida mucho peor si los hubieran dejado con sus papás biológicos, con todos los problemas que sus padres biológicos tenían. Si uno se mete en internet a buscar estudios sobre los impactos psicológicos de los hijos de parejas del mismo género, encuentra de todo, a favor y en contra. Y es que yo creo que este es un modelo de familia, como decía antes, tan nuevo, comparado con el que ha prevalecido en nuestra evolución humana, y además es un tema tan politizado que el consenso es inalcanzable, al menos en la actualidad. Andrés afirma sobre su hijo: Estoy 100% seguro que está mejor con nosotros que si se hubiera quedado con sus papás biológicos. Lo sabemos y estamos convencidos de eso, pero siempre habrá personas que no van a estar de acuerdo con eso. Y yo creo que es nuestra labor darle a él los valores, la educación y la formación para que entienda cuál es nuestra familia, de dónde venimos, y él tenga las herramientas para eventualmente defenderse. Pero estamos hablando, en este caso de México, era un niño de 3 años. Daniel obviamente lo que queda es confundido y como que no entiende qué está pasando, y lo que puede hacerles mucho daño a él en su proceso de asimilación, que es adoptado y demás. y tan importante es el bienestar de su hijo para ellos, que Andrés tiene una oferta de trabajo en México. Pero un factor clave para aceptar o no es asegurarse de que su hijo no va a ser discriminado. En parte por eso vinieron a pasar 2 semanas a México el año pasado, y hoy en día siguen investigando cómo es vivir en México como familia homoparental, cuál es el nivel de aceptación hacia ellos como pareja gay. Porque yo creo que ese es un primer nivel como de aceptación dentro de la sociedad, ¿no es cierto? Sí, está bien que mi amigo sea gay, que mi hijo sea gay, que mi hija sea gay y que tengan su pareja. Pero cuando se trata de tener hijos es un nivel 2. ¿Cuál es el nivel de aceptación hacia ellos como padres? Primero, dentro de la sociedad conservadora, para aceptar el hecho de que tú puedas, que te legitimen, ¿no? Para que digan, sí, sí puedes ser un buen papá, y no esté todo este discurso con el que nos hemos encontrado mucho de que, ay, es que un niño sin mamá, eso no puede ser, es imposible y tal. Pero ya cuando tienes, como en mi caso, un niño de 4 años, Necesitan asegurarse de que su hijo va a poder vivir en un ambiente en el que sea aceptado. Y parte importante de lograrlo es encontrar un colegio adecuado. nosotros pensamos en nosotros, pero también en que él no sea en el colegio y que los niños le digan, ay, pero qué raro, tú no tienes mamá, y cómo así, no, mira, mis papás piensan que eso está mal hecho, ¿me entiendes? Para ellos es muy importante saber, Si hay familias gay en el colegio, o sea, porque es que no queremos ser la primera. y no es por ellos. Ellos ya, como él dice, son viejos y no les importa lo que piensen. Pero es por Daniel, no queremos que Daniel se enfrente a que él tenga que entonces abrir camino a sus 6 años. Y sí, yo soy el precursor aquí a sus 6 años, él no va a tener la madurez emocional para eso. Por alguna razón, en medio de la entrevista se me ocurrió preguntarle si veía la paternidad como un sacrificio. Es un sacrificio, yo creo, porque estás sacrificando tus prioridades, claro. No un sacrificio desde un punto de vista como, ay, soy un mártir y miren lo que estoy haciendo, pero sí es un sacrificio, desde el punto de vista de que sacrificas algo por que le quieres dar la prioridad a él, y que es duro a veces también. Pucha, sí, lleva 3 días levantándose a las 3 de la mañana y no estoy durmiendo nada y tengo que trabajar otro día. Eso es un sacrificio para cualquier persona.
Y a veces uno dice, ay, Dios mío, ¿yo en qué me metí? Pero, pero no creo que eso sea por ser adopción o no, es porque es trabajo duro, es duro, 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 de todos los días, todos los minutos. Y tú siempre tienes que ser el adulto en la relación, entonces no es como que, ay, entonces te vas a poner a gritar parejo con el niño y agarrarte. No, siempre, no, yo soy el adulto, yo soy el que tengo que dar ejemplo, yo soy el que tengo que bajarle el tono, yo tengo que entender todo el tiempo que es un niño que está evolucionando, que su cerebro no es igual que el mío, que su cerebro apenas está en un nivel de desarrollo. Y sacrificio sí, pero es una inversión también súper linda a futuro y en la vida. Casi podría ponerle la firma a que una mujer me había contestado de una manera mucho más romántica. Pero Andrés me dio una respuesta pragmática, sin endulzar nada. Es muy realista y la tiene clarísima. Se nota que está casado con psicólogo. Pero en el fondo, todos llegamos a la misma conclusión. Yo veo a Daniel y me imagino tantas cosas de lo que podría ser su vida sin tenernos a nosotros, o de la vida de nosotros sin tenerlo a él, y digo, no lo cambiaría por un segundo. No la cambiaríamos por un segundo, esta experiencia de ser mamás o papás, con todo y lo duro que es. Y aunque yo no vivo en la Ciudad de México hace muchos años, todavía tengo familia y amigos que sí, así que Andrés me dejó tarea. Y si sabes algo sobre México y vivir en México como familia homoparental, me cuentas. Espero hayan encontrado muchas respuestas en esta historia. A mí se me hizo interesantísima y le agradezco muchísimo a Andrés su generosidad y el tiempo que me dedicó para poder contarla. No se pueden perder en mis redes sociales la foto de ese momento que Andrés describe, de la primera vez que fueron a conocer a su hijo y la mitad de la visita el bebecito se le quedó dormido en el pecho. Es una foto preciosa. Y van a tener que seguir visitando mis redes sociales porque esa no va a ser la única foto. Voy a estar publicando unas fotos, por ejemplo, divertidísimas de Andrés y James. Va a haber fotos en las que van a poder ver cómo ha crecido su hijo. Fotos de Holbox, de aquel viaje donde les pasó esa escena medio de terror. Así que manténganse conectados. Les recuerdo que estoy en Instagram y en Facebook en @soymamaporadopción. Y si esta historia les gustó y piensan que a alguien más le podría gustar o interesar escucharla, compártansela por favor. Este podcast ha crecido lo que ha crecido porque ustedes le han hecho promoción y se los agradezco muchísimo. Así que los invito a seguirlo haciendo para que llegue a más oídos que necesitan escucharlo. Y me parece que en toda esta temporada se me había olvidado mencionarles lo importante que es que dejen sus comentarios y que califiquen el podcast en la plataforma en donde lo escuchen. También en Spotify se puede poner comentarios y calificaciones, en Apple Podcast, para que me puedan poner un mensajito muy bonito, o una queja, espero que no, de cómo les parece el podcast. Y realmente eso ayuda muchísimo para que otras personas puedan encontrarlo y escucharlo. ¿Y se acuerdan que el episodio pasado les conté que hasta ese momento no había podido entrevistar a ninguna otra familia homoparental que hubiera adoptado en Latinoamérica? Pues se unió hace poco a mi grupo de escuchas una pareja de hombres que adoptó una niña de 3 años en México. Y estuvieron dispuestos a contarme su historia. Así que se las voy a contar en un episodio extra porque no quiero dejarlos con una imagen equivocada o incompleta. Quiero que tengan la experiencia de una pareja, de una familia que lo haya vivido realmente y ni que lo hubiera planeado también. Resulta que esos episodios de familias homoparentales cayeron justo en el mes de junio, que es el mes del orgullo LGBT. Entonces, en el mes de junio, puros episodios de familias homoparentales, terminando con la historia de una familia de 2 hombres que adoptó una niña en México. Nos vemos en el próximo episodio.